Están entrando algunas personas más. Vamos a ver dónde está Ingrid. Hola Ingrid, no la encuentro. La había visto, ahora no la encuentro. Yo acá estoy. Ya la vi. Bueno, son las 11:35. Ingrid ya la dejé como coanfitriona para que me haga favor de si entra alguna persona más, algún otro colega, algún otro estudiante. Híjolas. De acuerdo, doctor, no hay pena. Lo aplico. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Entonces, pues bueno, vamos a regresar vamos a ir empezando. Esta fue la última que vimos ayer. Quisiera pues, ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que platicamos ayer. Bueno, espero que en la otra parte, que ya es un poquito de más de interacción, podamos tener más comentarios de parte de ustedes, mis estimados jóvenes colegas. Pues como les decía, la historia no es algo que sea pues sumamente de importancia para temas de evaluación, ¿verdad? No voy a hacer preguntas de historia, pero creo que es un poco o es indispensable recordarnos, ¿verdad? Este señor Luis Pasteur que conocimos en la primaria, de Alexander Fleming, de la importancia que ellos tuvieron, o han tenido en la historia, y que ir viendo las fechas, ¿verdad? Que como les platicaba, de repente para ustedes que creo que todos nacieron en este siglo, o casi todos, pues sea algo de muchísimos años atrás, pero no es tanto, ¿verdad? Pensar que en 1936 fue cuando
ya se empezaron a usar 1932, algunos antibióticos a empezar a salvar vidas, ¿verdad? Aquí tengo que hacer la aclaración que tengo todas estas fotos de historia y algún par de fotos más. Me las dio el doctor Guillermo Barreda, son fotos de él. Esta, por ejemplo, ¿verdad? Es del doctor Barreda y es del doctor Alexander Fleming, ¿verdad? Que él trabajaba en un hospital en Londres, el Hospital St. Mary en Londres, y trabajaba viendo, pues, estreptococos, estafilococos y estudiando ese tema. Y en uno de sus estudios, y creo que fue un tema de que por error, ¿verdad? Él dejó uno de sus cultivos y el cultivo se contaminó por un hongo, ¿verdad? Y al día siguiente o a los días vio que este hongo iba destruyendo el estafilococo. Era un hongo que lo llamó el penicillan de la familia Penicillium notatum, y producía lisis del hongo, ¿verdad? Otras fotos del doctor Barreda de ese entonces, ¿verdad? Y esta es el ejemplo, ¿verdad? De cómo el Penicillium, este hongo, iba destruyendo al estafilococo. Y ese fue el origen, ¿verdad? Pues algunas otras fotos más, ¿verdad? Y que con el tiempo pues se empezó a trabajar más en esto y luego fue en la Universidad de Oxford donde ya se tuvo la penicilina ya como un compuesto terapéutico. Sin embargo, pasaron algunos años más en experimentos con infecciones de estreptococo, estreptococos experimentales, ¿verdad? 1941, y ya en 1942 ya se necesitaba pues grandes cantidades del líquido que se estaba produciendo para poder empezar a tratar a los pacientes. Se recolectaba en los pacientes que tenían en urinales los que se les había dado para ir recuperando toda el cultivo, ¿verdad? Donde se había proliferado el hongo. Y ya viniendo en fechas y en datos importantes, es que en la Clínica Mayo, en la Universidad de Yale, en el año 1942, 1943, fue donde realmente ya se empezó a utilizar el medicamento, el fármaco en seres humanos, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial, resultados extraordinarios con las infecciones, me imagino que infecciones por heridas de guerra y todo esto, y empezó la difusión de la penicilina, ¿verdad? Entonces, no es como tanto tiempo atrás, y en todo esto, pues viene ahorita el tema de lo que acabamos de estar viviendo, de la pandemia, que todavía estamos en una pandemia, que pues lo que queríamos era un medicamento, una cura para esta enfermedad, porque lo que uno al final no quiere morirse, ¿verdad? Y todos los días pues leyendo cómo iba el tema de la vacuna y todo. Y recuerdo cuando hablé con algunos amigos médicos y me dijeron, pero sí, nos encerraron en marzo, abril, platicando con ellos, no, pero si la vacuna va a estar lista para agosto, septiembre, ya está lista la vacuna, ¿verdad? Y después de que uno mira la historia de la penicilina, ¿verdad?, que fue en 1932, 36, y que hasta en el año 42, o sea, fueron 8, 10 años, donde fueron estudios experimentales. Y hoy que todo queremos que sea rápido, pues sí, la vacuna la necesitábamos para ayer, como dicen, ¿verdad? Entonces, y como vieron en las sulfonilamidas, se empezó a usar en 1932 y después ya con el uso, 6, 8 años después, empezaron a ver los efectos secundarios, ¿verdad? Hago esta referencia porque
pues era urgente tener la vacuna. Muchas personas no querían vacunarse por los efectos adversos que podía tener y al fin la mayoría creo que corrimos el riesgo y esperamos en Dios que esto no vaya a tener repercusiones en adelante, pero son de las cosas que al leer un poquito de historia, pues ahora ya queríamos que todo fuera diferente. Claro, la tecnología, todo lo que tenemos, los estudios científicos y todo eso, pues no estaba hace 120 años o menos, ¿verdad? No tantos, casi 100 años. Y ahora lo tenemos, pero hago esta referencia a lo que acabamos de vivir con la vacuna. Pues poco a poco fue mejorando, ¿verdad? Y ahora pues tenemos nuestros pacientes, ¿verdad? Y nuestros pacientes, ¿qué es lo que sucede? Aquí dibujitos de caricatura, ¿verdad? Tenemos un paciente que por alguna situación se generó una pequeña caries que el paciente no se atendió y que pues ya la caries fue haciendo más profunda, la caries llegó a la pulpa, hubo dolor, pero el dolor pasó, y algún analgésico ahí y ya se convirtió en un proceso infeccioso. El proceso infeccioso llega al hueso, empieza a producirse el absceso y esto es el cuadro que generalmente desencadena todos los problemas infecciosos de nuestros pacientes. O son caries o enfermedades periodontales. No todos, pero la mayoría empiezan por ahí, donde ya nos producen, así como está este muñequito, estos procesos infecciosos tan serios, tan severos, tan dolorosos y que de no tratarse adecuadamente son temas que ponen en riesgo la vida de los seres humanos. Y esto pues es una radiografía de lo que muchas veces encontramos en los pacientes, ¿verdad? Caries muy profundas, una tercera molar muy destruida, una segunda molar con una caries terrible. Y ayer platicábamos de que los antibióticos no son la cura, pues sí son un auxilio importante, bueno, que tenemos para el tratamiento de nuestros pacientes, pero no podemos pensar de que en esta radiografía le vamos a dar X antibiótico a este paciente y lo vamos a curar. Definitivamente que no. Es un paciente que dependiendo de las condiciones clínicas que tengan, de la condición sistémica del paciente, habría que evaluar el tema de dar o no antibiótico antes de un procedimiento para endodoncia en la segunda molar, tal vez todavía, ¿verdad? Tal vez extracción y seguramente una extracción del tercer molar. Entonces, son un auxilio, pero pues no podemos pensar de que con un antibiótico vamos a tratar esto únicamente, ¿verdad? Con el tiempo uno va pensando en los tratamientos que uno hace, en lo que uno le ofrece a los pacientes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá en el lado izquierdo vemos pues una especie de prótesis fija que alguien hizo de un metal colado probablemente, ¿ya? Y donde definitivamente el ajuste o el tema de higiene con la premolar no fue el mejor. Vemos los excesos que pueden haber en el segundo molar y estos son los cuadros que, pues, si recibimos a un paciente, porque hoy probablemente vamos a llegar al tema de profilaxis de antibióticos, ¿verdad? Para mí la profilaxis empieza previendo cualquier proceso infeccioso que podamos ver clínica o radiográficamente en un paciente antes de llegar a tener una infección. Entonces, seguramente esto va a generar una infección en algún momento y en la otra radiografía, que ya son solo restos radiculares, pues en varios restos radiculares y lo demás con un poco de enfermedad periodontal, seguramente va a generar una infección de no recibir un tratamiento adecuado, ¿verdad? A la hora de tener la infección es cuando ya podemos ir o tenemos que ir pensando en qué medicamento podemos recetar al paciente y eso es parte de lo que estamos viendo, ¿verdad?
estas fotos, ¿verdad? La foto clínica en este paciente, donde pues vemos que con solo abrir la boca y solo el funcionamiento, hay secreciones purulentas en el surco gingival de casi todos los dientes. La radiografía le corresponde a esta foto y podemos ver, la foto es superior izquierda y podemos ver el lado superior izquierdo, donde hay una pérdida ósea grandísima, una enfermedad periodontal severa, donde pues aquí el tratamiento ya tienen que ser extracciones, ¿verdad? Pero en este tipo de casos hay que evaluar sistémicamente al paciente y creo que ya es un caso para pensar en que ya tenemos un proceso infeccioso activo que está ahí, en que en cualquier momento puede ser algo más serio, ¿verdad? Pacientes donde definitivamente vamos a tener que usar algún antibiótico profiláctico para ir viendo el tratamiento de esto, ¿verdad? Una foto de internet, ¿verdad? Que ustedes deben ver eso al momento. Llegan a degenerar a este tipo de cuadros clínicos, ¿verdad? Algunos otros casos, ¿verdad? Este es un caso que se los presento porque algo que no se ve todos los días, no es tan que no suceda, pero esta es una nena que en este momento recuerdo que haber tenido como unos 10 años y la consulta fue porque pues los dientes primarios no se exfoliaban y cuando vemos la radiografía, pues hay múltiples dientes retenidos en ambos maxilares, dientes supernumerarios y los dientes permanentes que se quedaron arriba, ¿verdad? Esta es una paciente con un síndrome que se llama sindostosis cleidocraneal o disostosis cleidocraneal, que está asociado con múltiples dientes retenidos y que por lo mismo los dientes permanentes no pueden hacer su erupción. Pacientes como estos, perdón la foto, que ahora veo que es una foto que se ve medio sucia, ¿verdad? Por el campo, pero esa es la realidad del trabajo, donde hay que hacer pues extracciones de todo lo que se pueda en su momento y cuando hacemos una cirugía con tantas dientes involucrados, algunos ya con restos radiculares, son casos donde tenemos que pensar en que tenemos que cubrir con un antibiótico a nuestros pacientes, ¿verdad? Esta es la paciente. Esta foto es porque estos pacientes con sindostosis cleidocraneal no tienen clavículas o pueden no tener clavículas y pues pueden juntar sus hombros. Ella no los podía juntar del todo, pero pueden llegarlos a juntar totalmente en la parte frontal, ¿verdad? Y hay que hacer estos tratamientos porque esta es una radiografía de este año, donde comparada con la radiografía de cuando ella tenía, no recuerdo exactamente su edad, 10, 11 años, por ahí de haber sido, ella ahorita tiene 21, ya está, si fuera estudiante de odontología, fuera su compañera o su compañero, está en la universidad y ustedes miran que con el tratamiento de ortodoncia y el haber hecho las extracciones e ir traccionando los dientes permanentes, ya va el tratamiento de... La tuve que ver hace poco para todavía extraer un supernumerario más o una premolar más que salió en este lugar. Pero pues presento el caso para donde hay situaciones donde definitivamente tenemos que usar antibióticos previo a la cirugía y dependiendo de lo que hagamos, un par de días después del tratamiento, ¿verdad? Solo para recordarles dónde estaban hace una semana y para preguntar si hay algún comentario, por favor.
Veo que me mandan mensajes, entonces espero que estén ahí. Para los doctores, pues cualquier comentario, bienvenido y ustedes hoy. Doctor, Este es disculpa, buen otro día. paciente. Sí, contame. Solo, ¿cómo dijo que se llamaba el síndrome de la paciente que presentó anteriormente? Sindostosis cleidocraneal. ¿Quién me habla? ¿Quién está preguntando? Que no logro ver. Obed, doctor. Solo para ir ordenando con sus nombres, mucha, por favor. Obed. ¿Quién estaba hablando? Pero, por favor. Obed Hernández, doctor. Ok. Muchas gracias, Ingrid. El síndrome se llama sindostosis cleidocraneal o se puede encontrar como disostosis cleidocraneal, ¿verdad? Hay un tema ahí el cierre de las fontanelas en el cráneo también, por si lo quieren leer, ¿verdad? Ok. Pues este paciente es un paciente que vi en el interior de Guate, donde nunca me voy a olvidar de él porque pues desde que lo vi en la clínica, pues ustedes pueden apreciar que hay una asimetría facial muy, pero muy evidente, donde uno dice, aquí hay algo. Entonces, recuerdo que todavía estábamos en la oficina paradito, y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés ahí? Y él mismo, ese es su dedo, con su dedo se levanta el labio y me enseña esto. Entre todo lo tímido de un paciente típico del área rural de Guate, me dice, esto, doctor. Y la historia con él es que fue donde un técnico y vio que tenía el canino con movilidad y que había dolor y le extrajo el diente algunos meses antes. Y el tema es que las molestias siguieron y eso siguió aumentando de tamaño, ¿verdad? Por eso ustedes en la facultad saben que a ningún paciente podemos hacerle ningún tratamiento sin hacerle una radiografía previa. No podemos hacer una extracción sin haber hecho una radiografía, una panorámica. Y lo típico de este paciente es que cuando empecé a hacer la historia médica, iba con un joven y su hermano, y empecé a hacerle pues preguntas de la historia médica, del paciente y todo. Y cuando le pregunté la fecha de cumpleaños, me dice, voy a llamar a la mamá porque ella es la que lo sabe. Y sale y entra una señora y le pregunto, ¿cuál es la fecha de cumpleaños? Era la mamá del paciente. La mamá del paciente no sabía, no se recordaba exactamente cuándo había nacido este niñito, ¿verdad? Para mí que el cumpleaños es algo tan especial de él obviamente no lo sabía, ni siquiera sus familiares. Y esta es la radiografía que le enviamos, ¿verdad? Una panorámica donde había ya una área lucencia muy grande. En este entonces no teníamos tomografía, no le mandé tomografía, simplemente era una lesión, para mí tipo quística, que había que eliminar quirúrgicamente. Resultó ser un quiste dentígero, gracias a Dios, únicamente. Paciente, son procedimientos que se hacen a nivel hospitalario, bajo efectos de anestesia general. Este paciente, recuerdo que también fue complicada la intubación por la anestesióloga. No quiso intubarlo por nariz porque había, como ustedes miran, hay una anomalía, podríamos decirle, o una asimetría en las narinas y tuvimos que intubarlo por boca. Regularmente cuando trabajamos la boca, el tubo no debe ser un tubo orotraqueal, sino nasotraqueal, pero son procedimientos que tenemos que hacer bajo efectos de anestesia general y con la cobertura de antibióticos, por lo menos transoperatorios, porque si regresamos podemos ver que el quiste, pues no podíamos definirlo en las radiografías hasta dónde llegaba en este momento, ¿verdad? Podría haber estado pues muy,
ya invadiendo tal vez el seno o el piso de las fosas nasales, que seguro lo estaba. Entonces, en pacientes como estos, son pacientes donde es mandatorio el uso de antibióticos sin tener una infección propiamente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Y ya entrando un poquito más en contexto de los antibióticos, hay varias formas de clasificar estos fármacos, ¿ya? Que puede ser por su estructura química, por su mecanismo de acción, por su espectro. Yo acá vamos a trabajar, vamos a verlos dependiendo de las familias. Hay más formas de clasificarlos, pero creo que con esta clasificación se nos facilita a nosotros clínicamente el trabajo y el conocimiento de qué es lo que estamos haciendo. Esto fue lo que les mostraba ayer, ¿verdad? De todos los antibióticos. Y aquí está lo de la receta que les hablábamos ayer con el doctor Pineda, que son medicamentos que tienen que llevar una receta para poder ser vendidos en la farmacia. Indispensable, ¿verdad? Y pues vamos a ir viendo que son medicamentos diferentes tanto en sus propiedades físicas, químicas y farmacológicas, ¿verdad? En cada familia, pues vamos ustedes ir viendo las diferencias, ¿verdad? También diferencias en su espectro de antimicrobiano, ¿verdad? Que hay algunos medicamentos que van a ser un poquito mejores para gram positivos, otros para gram negativos, otros para anaerobios, otros para anaerobios, dependiendo de eso. Y esto resulta importante porque tenemos que tener pues, la idea de cuáles son los microorganismos que con mayor frecuencia pueden darnos este o aquel cuadro. Todas las infecciones de la cavidad oral en general son infecciones mixtas, ¿verdad? Producidas por múltiples tipos de bacterias, donde hay aerobias, anaerobias, gram positivas y gram negativas, pero generalmente podemos pensar que son un poco más gram positivos y anaerobios, ¿verdad? Aunque sean mixtas, pues tiende un poquito más a eso y en eso tenemos que ir viendo el espectro de acción de los medicamentos, ¿verdad? Y que tienen mecanismos diferentes de actuar a la bacteria. Y aquí ya nos vamos a ir relacionando con estos tres subtemas: la concentración del medicamento, la dosis del medicamento y la sensibilidad que debe de tener la bacteria para que sea un medicamento eficiente, ¿verdad? Entonces, la concentración y la dosis nos rigen la sensibilidad o resistencia de los microorganismos a un medicamento, a un antibacteriano, a un antimicrobiano o a un antibiótico, que es la parte que estamos viendo. Esto era para lunes y como hoy es miércoles, ¿verdad? Un vasito. Tiene que ir bien especificado en la receta. Ya me acordé por qué tenía esto. Tenemos que especificar en la receta que ya ustedes vieron con el doctor Pineda, qué es exactamente la dosis del medicamento que estamos dando a los pacientes, ¿verdad? Sensibilidad. Bueno, ¿quién me hace favor de definirme o qué opinan que es sensibilidad? ¿Quién se anima a decir algo por ahí? Tal vez la respuesta a un estímulo. La respuesta de a un estímulo, ¿de quién? Ya que te animaste, dale un poquito. De alguna, o sea, algún estímulo, no sé. Del paciente, no sé. Del paciente. ¿Y como a qué tipo ya habíamos venido platicando un poquito de bacterias? Relacionemos el tema un poquito entre bacterias, medicamentos, fármacos.
¿Cómo puede ser sensible? ¿Qué sería sensible? ¿El fármaco? ¿Sería sensible el paciente? ¿Sería sensible el microorganismo? ¿Qué es lo que debería ser sensible? Doctor, yo considero que los microorganismos hacia el medicamento. Correcto. Ahí vamos, ¿verdad? El microorganismo, el estafilococo, el estreptococo, debe de ser sensible a el fármaco. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso tú? Que es sensible. ¿Cómo me podría repetir la pregunta? Perdón, doctor. ¿Qué quiere decir que el microorganismo sea sensible a el antibiótico? Yo creo que es como, o sea, que el antibiótico reacciona sobre la virulencia, patogenicidad y todo eso de los microorganismos, pero no sé. Ok, que reacciona. Por ahí va. Ok, ¿y cómo? Alguien más que vaya opinando. ¿Cómo? Está bien lo que dijiste, está bien. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo lo va a hacer reaccionar? Doctor, yo pienso que también en la sensibilidad se vería como que qué tan eficaz es el antibiótico sobre el microorganismo. Excelente, ¿verdad? Excelente. Al final esa es la respuesta. Todo lo que se habló correcto, ¿verdad? Pero ¿qué tan eficaz es? O sea, eso quiere decir, ¿vamos a contrarrestar la infección con este antibiótico o no la vamos a contrarrestar? Si la bacteria es sensible al antibiótico, quiere decir de que el antibiótico que le recetemos al paciente va a curarla. Vamos a ir hablando en forma un poquito más coloquial, a curar a este paciente. Y poco a poco vamos a irle encontrando los términos claros o términos profesionales, ¿verdad? Esto es importantísimo, ¿verdad? Un buen resultado es conseguir la concentración del antibiótico en el sitio de la infección para que sea suficiente para inhibir la proliferación bacteriana. ¿Quién me puede explicar un poquito esto? ¿Quién más? El sitio de la infección. ¿Cuáles pueden ser los sitios de la infección? Si no, vamos a ir sacando la lista, mucha. Doctor, el sitio de la infección no se refiere a los tejidos que está invadiendo. Exacto, a los tejidos que está invadiendo, ¿verdad? Y como pues somos un ser humano, pues pueden haber infecciones abdominales, en las meninges, que son las meningitis, infecciones en todas partes del cuerpo, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar infecciones en la cavidad bucal, en la cavidad oral. Vamos a tratar infecciones producidas por enfermedad periodontal. Vamos a tratar infecciones producidas por caries o todas las infecciones que podamos ver en la boca, ¿sí? Entonces, necesitamos saber que la concentración del medicamento que le estamos, del fármaco que le estamos dando a el paciente sea lo suficiente para poder inhibir a la bacteria que está produciendo la infección. Como tiene que ser inhibida, tenemos que saber de que el fármaco pueda llegar hasta la boca. Y vamos a ver un poquito más adelante de que hay antibióticos, por ejemplo, que les gustan más a los periodoncistas, que llegan a tener una muy buena concentración en el surco gingival, por decirles algo. Entonces a ellos les funcionan muy bien ese tipo de antibióticos
porque van a poder conseguir una alta concentración ahí. Vamos a ver aquí hay otros antibióticos que tienen muy buena penetración en el tejido óseo. Entonces tenemos un proceso infeccioso que muchos de los que nosotros tratamos de origen dentoalveolar, entonces los procesos están en el tejido óseo, entonces tenemos que saber de que el antibiótico que le demos al paciente debe de tener una buena penetración del tejido óseo, ¿verdad? Importantísimo, pero sí, importantísimo, importantísimo, el estado inmunológico del paciente, ¿ya? Paciente inmunodeprimido o un paciente inmunocompetente, ¿ya? Hay aquí otra definición, hay unos antibióticos que son bacteriostáticos. Vamos a ir viendo de uno en uno cuáles son bacteriostáticos y otros son bactericidas. Los antibióticos que son bactericidas, esos destruyen a la bacteria, matan a la bacteria. Algunos otros son únicamente bacteriostáticos y estos van a limitar la proliferación bacteriana. Pero en estos bacteriostáticos necesitamos el estado inmunológico, que el paciente sea un paciente inmunocompetente para que pueda limitar él mismo el proceso infeccioso. Si el paciente es un paciente inmunosuprimido, pacientes HIV positivos, por ejemplo, ¿verdad? Donde necesita antibióticos bactericidas, porque si no, la infección, la bacteria queda y la infección vuelve a aparecer y sigue reapareciendo en estos pacientes. Entonces, importante, estado inmunológico. Por eso hablamos de pacientes diabéticos, ¿verdad? Pacientes diabéticos que vayamos a atender en la clínica tienen que ser pacientes que estén controlados, ¿ya? Para que su respuesta inflamatoria de cicatrización sea la respuesta adecuada y que no nos vaya a generar un proceso infeccioso después de, por ejemplo, una extracción. Aquí el tema de profilaxis, de prevención de una infección, yo opino, y creo que sí debe ser, de que pacientes que no tienen un buen control de glicemia, aunque les dejemos antibiótico, es un riesgo alto. Entonces, nosotros como odontólogos generales en las clínicas, sugiero atender pacientes sanos, pacientes controlados, para no tener un susto o un paciente con una complicación importante. En esto hay algunos pacientes que, hablando del tema de diabetes, de que no tienen un buen control y ellos mismos tratan de justificarse y mil razones que pueden ir dando, ¿verdad? Pero, miren, jóvenes, ningún paciente les va a agradecer de que ustedes hayan hecho X o Y tratamiento, aunque el paciente tuviera su glicemia en 300 y ustedes le hicieron la extracción y todo, por ayudar al paciente, porque este paciente tiene una complicación y ese es el momento donde va a llegar a decirles, o él o la familia, ustedes no me deberían de haber tratado, ¿ya? Entonces, pacientes sanos, pacientes inmunológicamente estables, competentes para poder hacerlo. Claro está que los pacientes que tienen, por ejemplo, HIV o los pacientes diabéticos que están controlados, pues tenemos que tratarlos y tener todos los protocolos de tratamiento para que no se nos vaya a ir desviando la situación. Entonces, dos tipos más o una clasificación diferente a la de las familias de los antibióticos. Esto, pues, entre lo que dijeron, la primera parte, el éxito de un tratamiento de una infección depende de la concentración del antibiótico en el sitio de la infección. Es decir, que si la infección es en el hueso,
vamos a tener éxito en este tratamiento si pudimos hacer llegar el antibiótico al lugar, al tejido óseo, a donde estaba el proceso infeccioso, ¿ya? Y así poder hacer el tratamiento X o Y que el paciente necesite, ¿verdad? El efecto inhibitorio mínimo es al resultado o a lo que la cantidad o la concentración de antibiótico que debe de llegar al sitio de la infección en pacientes inmunocompetentes, ¿verdad? Un efecto inhibitorio mínimo para que el estado o las defensas del paciente puedan terminar de contrarrestar este proceso infeccioso, ¿verdad? Y acordarse muchísimo, ¿verdad?, que esta concentración del medicamento, del fármaco, debe ser menor que la concentración que sea tóxica para nuestro paciente. O sea, de nada nos sirve darle altas cantidades de antibiótico a un paciente que va a hacer más daño y no lo vamos a poder tratar o curar de la infección. Es aquí donde ya podemos ir viendo de que si la dosis del antibiótico que se necesita o que le estamos dando al paciente es más que la dosis tóxica, que la concentración tóxica para el paciente, lo más seguro es que esta bacteria sea resistente a este antibiótico. Y ahí van viendo ejemplificando esos términos, ¿verdad? En la resistencia, ahí les pongo, hay muchísimo que hablar, muchísimo que leer sobre resistencia. Cada día se publican muchas otras cosas. Entonces, la concentración inhibitoria, si es la concentración inhibitoria mínima, es para poder usar un antibiótico bacteriostático. Si necesitamos de eso más porque el estado inmunológico no es, entonces ya nos vamos pasando a un antibiótico que tiene que ser un antibiótico bactericida. Entonces, si le damos más cantidad de antibiótico al paciente de la dosis tóxica, ¿sí?, es donde ya hablamos del término de resistencia. Y entonces ya al final, sensibilidad, pues el microorganismo es sensible a este antibiótico, o resistencia, el antibiótico no es el antibiótico ideal para tratar este tipo de infección. No sé si hay alguna pregunta ahí, si me pude hacer comprender entre los dos términos. ¿Todo claro? Doctor, disculpe, perdón, ¿puede repetir otra vez lo de resistencia? No lo entendí muy bien. Al final, resistencia es el microorganismo, la bacteria, ¿sí?, que tenemos en esta infección. Le estamos dando el antibiótico A y este antibiótico no puede detener la proliferación bacteriana si fuera bacteriostático, o no puede destruir a la bacteria si es bactericida. O sea, el antibiótico no nos funciona porque la bacteria es resistente, ¿ya? Tenemos que buscar una opción diferente de otro antibiótico al cual la bacteria sí sea sensible. No sé si ahí quedó un poquito más claro. Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo o cómo podemos saber nosotros qué tan efectivo puede ser ese antibiótico, verdad? O sea, ¿cómo? ¿Cómo saber si está funcionando o no? Exactamente. Muy buena pregunta. Compleja, ¿verdad? Compleja porque en los pacientes en la clínica, pues vienen con un poquito de inflamación, da uno el medicamento y tiene que ir disminuyendo los signos y los síntomas. ¿Cuánto tiempo? No son mágicos, 36, 48 horas,
debe de haber alguna respuesta, por poca que sea. Tiene que haber una respuesta entre las 36 y las 48 horas. La infección no puede seguir aumentando. Si no, tenemos que pensar en algo más, tanto inmunológicamente del paciente, ver el diagnóstico que hicimos y ir evaluando el tema. 36, 48 horas, algún resultado, algún cambio. Mínimo, pero generalmente, si el antibiótico es el antibiótico correcto y las bacterias son sensibles, en 48 horas hay un cambio bien, pero bien importante. Héctor, disculpa. Sí. Te habla el doctor Mendoza. Hola, Pepito. ¿Qué tal estás? Gusto de saludarte. Igual, jóvenes. Héctor, ahorita que estás hablando de esto, yo me gustaría un poco, si vos les podés explicar esta situación, la cual sé que sucede en algunas ocasiones. Acabas de hablar los resultados clínicos que un paciente puede obtener al tomar un antibiótico. Pero cuando el antibiótico destruye la bacteria, o sea, las bacterias también pueden liberar sus toxinas en el momento de la destrucción. Y puede provocar que en las primeras 24 horas aumenten los síntomas que el paciente tiene y después disminuyan. No sé si vos me podés corregir en esto o no, o explicarlo. Porque al liberar sus toxinas también están en el área pues, libres. Y esto a veces causa que el paciente se inflame más, se hinche más o se sienta peor, se podría decir, y después va teniendo mejoría. No sé si te ha sucedido. Sí, cabal, iba a seguir con eso. Gracias, doctor Mendoza. Hablaba de una situación clínica con una infección leve, podemos decirle, una infección que se encontró en los primeros días o en el primero o segundo día, empezó a dársele el medicamento al paciente y, como le decía yo, tiene que haber resultados relativamente pronto. Pacientes como ya habla el doctor Mendoza, donde la destrucción de bacterias es muy grande, son infecciones severas o deberían de ser infecciones severas. Entonces, primero, casi todos los pacientes hay que tratarlos de forma hospitalaria. Y si no tratarlos de forma hospitalaria, con controles muy estrictos. Por ejemplo, lo que yo hago en los hospitales, recibo un paciente con una infección y de entrada va una hematología completa, ¿ya? Básico. Depende del paciente, pues ya se le hacen otros laboratorios. Básico también son laboratorios de glicemia pre y postprandial. En algunos, o tal vez debería ser en todos, una creatinina, pruebas de función renal, ¿verdad? Entonces, en la hematología completa, pues ustedes las han visto, si no, en parte de la clase un poquito más adelante, vemos, tengo algunas hematologías y pues ahí tiene la hemoglobina, tiene el hematocrito, tiene el recuento de plaquetas y tiene glóbulos rojos y el recuento de glóbulos blancos. Entonces, cuando tenemos una infección bacteriana, pedimos la hematología completa y vemos el recuento de blancos, ¿sí? Recuentos de blancos que no sé si ustedes, alguien me puede decir de ustedes cuánto es el máximo de glóbulos blancos que debemos de tener de forma normal. ¿Cuáles son los parámetros o el parámetro máximo? Alguien por ahí, porque ese dato sí es... De 2000 a 7000. ¿Perdón? De 2000 a 7000, ¿no? A 7000, ¿verdad? Todavía hay algunos que podemos pensar que pueden haber infecciones y podríamos pensar que todavía ya nos da que pensar, pero todavía 9000, 10000 glóbulos blancos, dicen, bueno, hay algo, ¿verdad? Pero
pero sí, no debe ser más de eso, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, hay pacientes, el paciente que les mencionaba ayer, que tenemos hospitalizado, tenía 18,000 glóbulos blancos cuando ingresó al hospital, ¿ya? Hemos tenido otros hasta con 24,000 glóbulos blancos, infecciones donde realmente uno tiene que detenerse a hablar con la familia de lo severo que es el caso. El doctor Ramos presentó un caso que trató con vos, Pepe Cabal, con el doctor Mendoza, creo que hace un par de meses o años, no recuerdo, pero creo que lo presentaron en Quinto, ¿verdad? Si estás ahí, No, Luis. creo que fue con Guillermo, o no sé si ese será. Es que no me acuerdo en qué clase lo presentaron, un señor que tuvieron que entrar a sala 2 veces incluso. Bueno, es un caso del doctor Ramos. El tema es que son casos donde ya la vida corre mucho peligro por el estado en que llega el paciente. Entonces, respondiendo a lo que les decía el doctor Mendoza, en estos casos, la destrucción de bacterias durante el proceso puede liberar muchas toxinas, ¿ya? Y puede en algún plazo de tiempo corto producir estos síntomas. ¿Qué es lo que vemos? Fiebre, ¿verdad, mucha? O sea, en los hospitales, y es por eso que debe de tener un manejo hospitalario, el control de signos vitales, ¿ya? Que eso se hace periódicamente y en casa es difícil que se pueda hacer. Fiebre, ¿cómo está la fiebre? ¿Sí? Número 1, presión arterial. Eso es muy, muy importante. Y la saturación de oxígeno, porque son infecciones que pueden incluso obstruir la vía aérea. Entonces, puede haber un lapso de, yo creo que 24 horas sería demasiado, algunas 12 horas, mediodía, donde el antibiótico ya está haciendo efecto, ya hay lisis bacteriana y podemos tener algunos picos de fiebre importantes, ¿verdad? Aquí vienen los temas de que tenemos que llevar este control de blancos porque una infección que se está controlando, por la pregunta que hacían, tenemos 18,000 blancos, ya hoy en la mañana ya tenemos 12,000. En 24 horas de tratamiento, ¿sí? Ya tenemos 12,000 glóbulos blancos. Uno mira al paciente, el paciente ya bajó, se drenó, ya bajó la cantidad de edema, la apertura de boca. Estos pacientes, ustedes lo vieron con el doctor Barrera, que la lengua se va hacia atrás y se levanta la lengua. No pueden los pacientes sacar la lengua, ver la movilidad de la lengua, que vayan sacando ya su lengua. Y cómo saber que el antibiótico nos está funcionando, que está haciendo su buen efecto, es viendo la mejoría clínica del paciente, aún en pacientes así, y para tener un dato que podamos medir de una buena forma, es el recuento de glóbulos blancos que se les hace diariamente, ¿verdad? Temperatura, signos vitales y en algunos procesos infecciosos severos o cuando entran a los hospitales, lo que hacemos es hacer una tomografía y ver la cantidad de gas que pueden haber producido ya las bacterias, que va de la mano de lo que el doctor Mendoza les decía. ¿Ok? Entonces, para aterrizar y responder la pregunta de la colega, es mejoría clínica en el paciente, en el estado general del paciente, que tiene que ser relativamente rápido, 48 horas, y el control, ya cuando son infecciones severas, el control con hematología, el control de los glóbulos blancos. ¿Ok? No sé si hay algo más, no sé si Julio quisiera opinar algo, o Pepe, quisieras decir algo más, no sé si está, no logro ver si está el doctor Ramos o el doctor Barreda o la doctora Heidi. Ok. La resistencia. ¿Por qué vamos a tener resistencia de un
microorganismo a un fármaco. Uno, porque el fármaco no llega a su objetivo, ¿sí? Pues podría ser porque el fármaco pues, es una infección y el fármaco debe atravesar la barrera del líquido, debe llegar al líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, por dar un ejemplo, y el fármaco no llega, ¿verdad? Por la distribución que tiene ese fármaco en el cuerpo. O bien, porque los vamos a ver un poquito adelante, que los antibióticos actúan en la membrana de las bacterias, ¿ya? Destruyendo esta membrana. Tienen que penetrar al citoplasma de la bacteria. Y hay algunas bacterias que tienen una especie de poros, porinas se llaman, ¿verdad? Donde el antibiótico penetra. Entonces, si el antibiótico no puede penetrar a la bacteria, eso genera resistencia. Producción de enzimas, principalmente los gram positivos, ¿sí? Las bacterias gram positivas producen más cantidad de estas enzimas que vamos a ver cuando lleguemos a las penicilinas, que son las penicilinasas, ¿ya? O beta-lactamasas, que esas lo que hacen es lo contrario al antibiótico. Esta enzima destruye al antibiótico, ¿verdad? Y las mutaciones que puede tener una bacteria, que los antibióticos, yo lo comparo como con un Lego, ¿verdad? Tiene que encajar en los PDP, se llama, ¿verdad? Son los sitios ligadores del antibiótico. Estos pueden tener cambios por el mal uso del antibiótico, por ejemplo, al hablarlo de una forma clínica, y que esta bacteria mute y que estos sitios blancos donde tiene que llegar a acoplarse el antibiótico a la bacteria hayan cambiado, hayan mutado y entonces no puedan llegar a destruirlas, ¿verdad? Las bacterias, los microorganismos tienen más de un sitio blanco, entonces si necesitan, vamos a ver que hay antibióticos que trabajan por cantidad de tiempo y otros por calidad y otros por cantidad de concentración y de tiempo. Entonces, pueden que no lleguen a llenar todos estos espacios y por estos espacios o sitios blancos hayan cambiado, ¿ya? Entonces, hace que la bacteria mute y no sea resistente. No leí. Marely Lorenzana, ¿me escribiste algo? Por favor, ya no pude ver qué me escribiste y no lo puedo ver aquí. Ah, no tienes audio. Bueno, vamos a verlo aquí en el teléfono. Vamos a ver, pues. Preguntó cuáles eran las bacterias que producían más enzimas. Las beta-lactamasas, ok, son las gram positivas, ¿verdad? Gram positivas. Eso es, señorita Lorenzana. ¿Ok? Bueno, aquí pues explico lo que les hablaba, ¿verdad? Hay membranas que son impermeables, que no tienen los conductos o canales de porinas y no permiten que el antibiótico penetre, y la producción de enzimas y las mutaciones, ¿verdad? Las mutaciones de esta caricatura que ustedes, pues, todos los que crecimos en los 70 sabemos de qué estoy hablando ahí con esa mutación de, ¿cómo se llamaba, Julio? ¿Vos te acordás? Bill Bixby. ¿Cómo se llamaba el artista de esta serie? ¿Vos no te acordás? Bueno, no importa. Doctor, disculpe, ¿podría retroceder? Sí. ¿Más? ¿La anterior? Esa, ahí está. Gracias. ¿Puedo seguir? Sí, doctor, dale. Bueno, ¿cómo vamos a escoger el antibiótico, verdad?
¿qué antibiótico le vamos a dar al paciente? Solo espérenme, muchachos, que dicen que el juego, que no sé qué, 12:30, todavía estamos. ¿Qué antibiótico vamos a escoger? ¿Ya? Tenemos que saber clínicamente, ¿verdad? Tenemos que tener experiencia clínica y por eso es que es tan deficiente el que no podamos entrar a la clínica de la facultad. Yo aquí les puedo poner fotos, casos, contarles experiencias, anécdotas y de todo, pero si ustedes no miran a los pacientes, no llegamos a esto, ¿verdad? El conocimiento clínico es en la clínica, ¿ya? Y eso se va adquiriendo con el tiempo de ver pacientes, de ver casos, de ver y de tratar, ¿ya? Nosotros en la facultad, pues, les damos todas las guías posibles, todo el apoyo posible para esto. Y desde ya, ¿verdad? Ahora que pues es tan fácil la comunicación entre nosotros, ustedes tienen nuestros números de teléfono en el EPS para ver qué hacer, ¿verdad? Porque cómo seleccionar el antibiótico. No es pecado mencionarlo, ¿verdad? Pero en la época donde yo fui estudiante, pues de los doctores solo sabíamos el nombre, el apellido, alguno que otro, dónde estaba la clínica. Eso ha cambiado muchísimo y a mí me alegra mucho que ustedes pues tengan la confianza de muchas veces escribirnos y doctor, yo soy estudiante de 3er año y mi nombre es Héctor y fíjese que quisiera preguntarle. La verdad es que es un gusto que ustedes vayan teniendo esa confianza con nosotros, porque ¿cómo escoger el fármaco, verdad? Les decía, no es pecado contarlo, ¿verdad? Pero yo en 4º año apareció por ahí alguien que me ofreció una clínica que el doctor había muerto y con una amiga, miren, cómprenla, díganle a sus papás. Y mi mamá y los papás de esta doctora nos compraron la clínica estando nosotros en 4º. Pues pusimos la clínica y no teníamos absolutamente nada que hacer, no teníamos pacientes, no teníamos nada. Sin embargo, con el tiempo me apareció una paciente de ahí del edificio donde la tenía y bueno, yo hice el tratamiento que consideré en su momento oportuno hacerle, ¿verdad? Y le di cita 2, 3 días después. ¡Oh, sorpresa! Cuando va llegando la niña con el labio hinchadísimo. Creo que uno abre la puerta y uno casi se cae sentado porque realmente el conocimiento que uno tiene, con todo respeto para ustedes, para los que pues estén empezando a trabajar, tienen que tener un padrino ahí cerca, ¿verdad? ¿Sí? La senté en la sala de espera y uno entra y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? ¿Qué fármaco le doy? ¿Ya? Porque era evidente, yo pues sí podía diagnosticar de que tenía una infección. ¿Qué le doy? ¿Qué le receto? ¿Sí? Así que si a alguno de ustedes le pasa, pues todos los profesores de la unidad, algunos de forma chistosa, algunos tal vez no tan chistosa, les vamos a responder y procurarlos ayudar. Yo lo que hice fue llamar a un médico amigo y él me dijo, bueno, dale esta penicilina. Y gracias a Dios, eso fue lo que me resolvió el caso. Pero son cosas que no nos pueden pasar, muchachos. No nos pueden pasar. Y para eso son todo esto, ¿verdad? Y ahora lo digo con no sé si la palabra puede llegar a ser hasta molestia de que no podamos trabajar en la facultad porque la educación que ustedes están recibiendo en línea, recibiendo esta clase que yo les estoy contando cuentos, ¿cómo vamos a hacer para que esto realmente llegue a ustedes a una buena aplicación clínica? Porque voy de vuelta, es el conocimiento clínico, la experiencia clínica que nos va a ayudar. Factores, por ejemplo, farmacológicos y microbiológicos. Bueno, eso ustedes se lo pueden aprender ahorita, ¿verdad? Y saber que las bacterias que pueden producir esta infección, estreptococo, estafilococo, y que entonces estos fármacos son los que nos van a solucionar eso. Pero si no tenemos experiencia clínica,
tenemos ahí un vacío gigantesco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo seleccionar un fármaco? Con conocimiento de lectura, farmacología y microbiología y la experiencia clínica, ¿verdad? Para seleccionar el fármaco, hay 3 formas, ¿verdad? Empíricamente, ¿ya? Pues lo que hizo el doctor conmigo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, tiene esto, el tratamiento fue este, bueno, démosle esta penicilina, ¿sí? Ahora, pues, ya sabemos de que pues no es la mejor forma de tratarlos, ¿verdad? Pero esa penicilina nos funcionó. Entonces puede ser una selección empírica del fármaco. Y empírica es por el conocimiento que nosotros tenemos, tanto clínica como farmacológicamente. O una antibioterapia definitiva, que ya son antibióticos de espectro reducido, que es aquí donde nos va a ayudar, ¿sí? A contrarrestar todo el tema de que la resistencia siga aumentando en el mundo, ¿verdad? Antibióticos específicos para tal o cual cosa. Y por último, hay otra que se llama antibioterapia profiláctica, que es para prevenir infecciones, que tiene muy bien establecidos los parámetros de cuándo sí y cuándo no, más la experiencia clínica que uno vaya adquiriendo, ¿verdad? Pregunta para ustedes. Paciente con fiebre, con inflamación, con dolor. ¿Con cuál de estas 3, o cuál sí o cuál no, me pueden decir ustedes de que sería una justificación para dar un antibiótico a un paciente? Alguien que tenga fiebre, ¿le damos antibiótico? ¿Qué opinan? Depende del nivel de fiebre, doctor. Depende del nivel de fiebre, ¿verdad? Depende de cuántos grados de fiebre. Pues sí, es un punto, ¿verdad? Pero aquí les digo yo, no solo las infecciones bacterianas producen fiebre, pues. Hay infecciones virales, los virus también nos pueden producir fiebres, ¿sí? O después de algún tipo de cirugía, una simple cirugía cordales, ¿verdad? Que el paciente pueda tener fiebre a los 2 días o al día siguiente, ¿verdad? 38, 38,5, hay fiebre. Por el mismo trauma quirúrgico, el paciente podría tener fiebre, ¿sí? Tal vez el tiempo de duración de la fiebre. El tiempo de evolución de la fiebre, pues, podría ser un parámetro, ¿verdad? La inflamación. ¿Quién me dice algo de la inflamación? La inflamación, estoy inflamado, ¿me debo de tomar antibiótico? ¿Le debo recetar antibiótico a mi paciente? Tal vez dependiendo del grado de inflamación. Como llega a pasar, por ejemplo, en lo que nos enseñó el doctor Barreda, que eran inflamaciones pues bastante grandes. Ok, pues sí, fiebre, inflamación y dolor. Depende qué es lo que lo cause. Depende qué es lo que lo cause. Ahí vamos a ir en eso, ¿verdad? O sea, tenemos que tomar a nuestro paciente y una de las primeras, cuando fue la definición, les dije tratamientos éticos y eficientes, ¿verdad? Ok, viene ahorita un paciente de mi clínica, entra con la cara hinchada, me duele bastante y he tenido fiebre, ¿sí? Pues hacemos un examen clínico, examen radiográfico y antes de recetar antibiótico tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que hacer algo bien hecho. La fiebre propiamente no es un signo de infección. La inflamación, tenemos que contextualizar todo, porque el ejemplo que dijo ahí el compañero de los casos que había presentado el doctor Barreda, pues sí, hay un contexto atrás, ¿verdad? Pero si tenemos a un paciente donde se dio un golpazo, va a estar inflamadísimo, ¿verdad? Entonces, la inflamación no siempre es un sinónimo de infección, ¿sí? Fiebre, inflamación,
dolor y la historia médica, como decía la colega que habló de último, ¿qué es lo que esté provocando esto? O sea, ¿qué es lo que esté provocando? Tenemos que hacer el diagnóstico para poder recetar el antibiótico. Pero ayer les decía, no porque me llame un paciente que tiene dolor y los pacientes preguntan, ¿será que toma antibiótico de una vez, doctor? Pues no, ¿verdad? Hagamos diagnóstico y no recetemos antibióticos si no está totalmente justificado. O sea, se debe de tener justificado para poder recetar algún antibiótico. De lo contrario, la fiebre, la infección y la inflamación por sí solas no son signos de alguna infección bacteriana. No, tenemos, sí, están de la mano, vamos, están de la mano. Yo a lo que voy con esto es decirles a ustedes, hagan diagnóstico antes de recetar el antibiótico, ¿sí? Y tiene que ser al chilazo, porque si es una infección que ustedes no trataron, que no se le dio el cuidado necesario, ¿verdad? Van a tener los casos que les enseñó el doctor Barreda, ¿sí? Entonces, un paciente con dolor son pacientes que hay que atender, pero no un paciente, porque un paciente le duela algo, quiere decir que tiene una infección, ¿ya? Podemos tener dolor, inflamación, ¿ya? Por ejemplo, que tenemos un diente con una fractura longitudinal, pero eso no es una infección. Son dientes que si el estado sistémico, la condición sistémica del paciente nos permite tratarlos adecuadamente y el paciente es un paciente inmunocompetente, esto puede tratarse sin dar antibiótico. Podemos hacer una extracción, limpiar, lavar, pues lavamos con agua estéril y podemos usar algún enjuague, ¿verdad? Para poder ver esto, pero no recetemos antibiótico, aunque esta es una clase de antibióticos, si no tenemos el diagnóstico. Ni la fiebre en sí, ni la inflamación, ni el dolor. Las tres juntas, más un examen y un diagnóstico, nos pueden hacer llegar a definitivamente decir, sí, este paciente necesita un tratamiento con antibiótico. Disculpen, denme un segundo, por favor. Rudy. No, pasémosla entonces, por favor. Ok, no sé si quedó claro o algún otro comentario. Sí, doctor, todo bien. Ahora, una pregunta, doctor. Ahorita que mencionó extracción usted, ¿siempre para cada extracción es necesario dar antibiótico o depende del tipo de la extracción? Pues miraos, esta es una excelente pregunta por lo que estamos hablando. Yo te diría, sí, yo te diría que casi para ninguna extracción es necesario dar antibiótico. Vamos a verlo en profilaxis, ¿verdad? Y ahí, pues, ojalá estuvieran todos los colegas para poder opinar sobre esto, porque si son exodoncias las que ustedes deberían de estar haciendo en la clínica, exodoncias que casi ninguna, hay algunas que sí, ¿sí? Si son extracciones quirúrgicas, ¿ya? Hay un porcentaje más alto en que sí, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo cuando lleguemos a esa parte de profilaxis. Pero extracciones en sí, no, a menos que el paciente lo necesite por su condición sistémica, pero ya es otra cosa y no son antibióticos por 7 días, ¿ya? Es por la condición sistémica del paciente, ¿ok? Joab, ¿verdad? Tú fuiste el que preguntaste. Sí, doctor, gracias. Muy amable. Sí, te vi. Mira, no nos va a dar tiempo de verlo, porque sí es un poquito largo. En la próxima clase vamos a hablar de profilaxis. Ahí te acordás de volver a hacer el comentario, por favor, porque es un comentario muy bueno que abre a muchísima discusión profesional, ¿ok? Bueno, voy a seguir. Antibioterapia empírica.
esta es una foto del doctor Barreda. Nunca he hablado de esa foto del doctor Barreda con él, de esta foto, pero el doctor Barreda es crema. Entonces yo me imagino que esta foto la tenía él porque pensaba que el estadio estaba infectado de rojos, que tenía una infección por rojos, con el perdón de los rojos. Yo no soy ni crema ni rojo, yo soy de la USAC. Aunque estemos graves, soy de la USAC. Entonces, viene el tema a una antibioterapia empírica, ¿verdad? Exige que el facultativo, que nosotros conozcamos cuáles son los bichos más probables que nos están produciendo esta infección bacteriana, ¿ya? Aquí, para hacer el ejemplo, ¿verdad? Los rojos. ¿Qué antibiótico nos va a destruir estas bacterias que tiene el estadio, por seguir con el ejemplo chistoso de la foto, ¿verdad? ¿Ok? Estas bacterias son sensibles a este antibiótico, o sea, el antibiótico sí los va a sacar, ¿sí? O los va a dejar risa y risa, ¿ok? Podrían ser cremas de la infección, pues ya no a mí eso, pero para que ir ejemplificando esto, ¿ok? ¿Preguntas o comentarios? Bueno, esta parte pues es una parte de laboratorio que ojalá tuviéramos oportunidad de hacerla, ¿verdad? La tinción de Gram positivo y Gram negativo, ¿verdad? Una es rosada, la otra es azul morada y pues son tinciones que nos pueden pues ayudar un poco a seleccionar el antibiótico, hacer un cultivo de Gram y ya eso nos va a orientar un poquito más para que el antibiótico que le demos al paciente sea un antibiótico un poquito más específico y que le pueda producir menos daños a los pacientes. Y pues otros métodos, ¿verdad? La dilución agar-caldo, la difusión en disco, ¿verdad? Pues esto lo describe un poquito el libro, lo pueden leer, pero básicamente es para identificación de bacterias. En esto no tenemos mayor práctica nosotros, ojalá la tuviéramos. Ya platiqué con el doctor Barrera hace un par de días de ver qué podemos hacer. Yo no sé si ustedes en primero o segundo hicieron algo de esto, de las tinciones de Gram, pero ahora que ya estamos un poquito más metidos en la clínica, que ya entendemos para qué, bueno, no estamos metidos en la clínica, pero para cuando estemos en la clínica poder entender un poquito más este tipo de cosas, ¿verdad? Tinciones. Bueno, ya con lo que hemos hablado, vamos a ver qué me dicen clínicamente, qué hacemos con el paciente. Llega un paciente que ya vimos que es una infección, ya lo diagnosticamos, ¿qué hacer? Ustedes lo pueden responder porque yo estuve en las clases del doctor Barrera y él fue muy claro en todos estos temas. ¿Qué hacemos? ¿Quién me dice? Lo de mandar a hacer un antibiograma para ver qué bacteria es la que le está afectando, puede ser, y para contrarrestarla. Excelente. ¿Quién hablaba? ¿Joao otra vez? No, Gabriel. Gabriel, perdón, ya te vi. Sí es posible hacer un cultivo y un antibiograma, ¿verdad? Si no, tenemos que ir a la clínica, a nuestro conocimiento, a lo que podemos ir nosotros entendiendo de la infección y nuestro conocimiento clínico, farmacológico y microbiológico. Si es posible hacer un cultivo, hacerlo. Y con esto vamos a obtener un antibiograma. El doctor Barrera les pasó un par de ejemplos de antibiogramas que se veían más chileros que estos, pero pues nos da el resultado de qué antibiótico sí y qué antibiótico no. Ahora viene el tema, ¿verdad? Cavidad bucal, boca. Hay una secreción, pues cultivémosla. ¿Ya? Yo esto lo he hablado con algún par de internistas y decir, pues nos tenemos la secreción, pues, pero ¿qué tan real va a ser este cultivo en la boca? Y aparte que no es una boca como la que ustedes tienen, pues generalmente como son bocas
que tienen múltiples, pero múltiples focos de infección, o que con una boca que uno la abre la boca y dicen, aquí hay más bacterias de lo que... Entonces, no siempre el cultivo tiene que ser una muy buena técnica y ya, así como está en esa foto, pues si hay que vamos a cultivar, pues ahí nos va a aparecer un cultivo de saber de qué, ¿sí? Entonces, sería lo ideal, ¿ya? Lo ideal es hacer cultivos, por supuesto, y eso tiene que ser. Sin embargo, tenemos que aprender a escoger quién sí, quién no, o cuándo sí, aunque sería lo ideal poder hacerlo todos, ¿ok? ¿Algún comentario? No. Respecto a los cultivos, no sé si, ¿qué más hablaron con el doctor Barreda? Porque ahí ya no recuerdo todos los detalles. Bueno, y la vía de administración, ¿verdad? Los medicamentos pues se absorben más rápido y de mejor forma si es por vía parenteral, intramuscular, intravenoso, la más rápida, subcutánea podría ser. Nosotros en la facultad generalmente tenemos que usar la vía oral y gracias a Dios aquí en la clínica lo que más utilizamos es antibióticos por vía oral, ¿sí? Entonces, sí tenemos que entender de que si el proceso infeccioso ya viene algo agresivo, mejor por lo menos la primera dosis la podemos pasar intravenosa o intramuscular. Intravenosa, muchas hay que diluir los medicamentos o saberlos colocar, o por lo menos de forma intramuscular para que tengan un efecto un poco más rápido, ¿verdad? Que si fuera por vía oral, y para hacerlo, pues una primera dosis no necesitamos estar en un hospital, ¿ok? Bueno, yo creo que nos vamos a quedar aquí. Ya son las 12:54. No sé si hay alguna pregunta. ¿Algún comentario? Y si no, pues bendito Dios, sí funcionó la plataforma. No tuve contratiempo esta vez. Si hay dudas, por favor me las van diciendo. Se comunican conmigo, ya sea por alguno de sus compañeros. Eso ya no. ¿Quién es la presidenta o presidente de los cuartos? De cada sección. ¿O no tienen todavía? ¿O cómo están funcionando con eso? Sí tenemos, doctor, es Gaby Molina. Gaby Molina, de ella sí tengo su teléfono. ¿Y ella es la que se encarga de todo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Gaby tiene mi número de teléfono celular. Si ustedes quisieran hacerme alguna pregunta que no quieren hacérmela en clase por tal o cual razón, que Gaby les dé mi teléfono y me la hacen. Cualquier cosa que en grupo quieran decirme, tal vez lo hacemos por Gaby o por la plataforma, que pues también se puede. Yo estoy a sus órdenes, muchachos. Y nos vemos, primero Dios, el próximo martes a las 11:30 de la mañana. Y los que sean del Real Madrid, vayan a ver que juegue ese su equipito. Que Dios los guarde. A ver, ¿con qué robo saben ahora? Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde.